Hola, mi nombre es Gabriel Ibarra. Les quiero presentar en esta ocasión un estudio que realizamos junto con parte del equipo de investigación y desarrollo de Geocom. Con quienes participamos en este estudio fue junto con Eleazar Quimimil, Álvaro Acuña y Martín Toro, en el cual hicimos un estudio en el cual buscamos interpretar, tener una interpretación más exacta de los lugares y los tiempos en los que ocurren centelleos ionosféricos y cómo esto afecta, en qué intensidad afecta a los sistemas de navegación GPS de alta precisión. Queremos compartir con ustedes este estudio para que puedan tener una noción de lo que afecta esto y también vincular un poco esto tiene una estrecha relación con la búsqueda de la excelencia operacional. Esto es un factor que está afectando la excelencia operacional porque en el fondo no estamos alcanzando o nos estamos alejando respecto a una operación del 100% o una operación cercana al 100% porque hay factores externos, en este caso provenientes de fenómenos de origen solar, por efectos de tormentas solares, que están afectando la comunicación y la navegación de los equipos GPS en faenas mineras, principalmente de segunda y tercera región. Primero queremos partir de la premisa, hacer notar de que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. Esto lo destaco por el hecho de que nosotros hemos encontrado de que en gran parte de la minería muchos sistemas de navegación GPS no se controlan, es decir, no se le hace un seguimiento a qué tan efectivos son y en el fondo hay un poco un desligarse de la situación GPS y decir, ok, si el GPS no me funciona, me entrego, o sea, en el fondo no hay nada más que hacer, son los satélites que hay, no. Eso no es cierto. Nosotros nos hemos puesto con las manos encima de los sistemas para controlarlos y poder buscar una excelencia operacional y llegar a índices y que en el fondo termina siendo muy efectivo porque buscamos sistemas que estaban operando al 80% y lo hemos llevado a un 99.9% en base a encontrar muchas desviaciones que afectan al sistema, aplicación de tecnologías nuevas y también ocupar sistemas redundantes para temas de comunicación, que con eso se van alcanzando muy buenas disponibilidades. En la maquinaria autónoma, principalmente, esto se vuelve súper crítico, porque la maquinaria autónoma que se ha implementado en muchas mineras, tiene la particularidad, tiene el gran beneficio que en el fondo se opera 24/7, tiene muchos efectos muy buenos de poder, en el fondo, que el operador también que trabaja monitoreando puede darles un rendimiento mayor, gracias a que estas máquinas quedan operando gran parte del día en autónomos, que tienen una asistencia igual, pero logran hacer gran parte del trabajo y tener una continuidad en su operación y no es necesario llevar operadores hasta su cabina, que eso muchas veces genera unos inconvenientes operacionales. Sí sucede en este caso, como dejamos máquinas navegando dependientes del GPS, que el GPS tiene que operar siempre, ¿cierto? Ya no tenemos un operador arriba de la cabina que pueda suplir esos problemas. Y en general también sucede que muchas mineras, por temas de seguridad, están ocupando estos sistemas porque la exposición del personal en terreno termina siendo muy riesgosa. Pero si no tienes una navegación estable del GPS, eso se complica porque va generando mermas en la operación. Y en particular este tema del centelleo satelital es un fenómeno que queremos explicarlo a ustedes para que sepan cómo afecta y qué es lo que podemos esperar de él, qué es lo que sucede. Hay un fenómeno cíclico derivado de la actividad solar que tiene una periodicidad de 11 años, que ustedes aquí lo pueden ver, con distintas intensidades. La gente que ha ocupado GPS en turno noche, esto se hace muy presente en el turno noche. En el turno día no se nota y por eso quizás algunos, incluso gente que trabaja con equipos topográficos GPS no lo nota y puede que nunca lo haya escuchado de él, porque esto ocurre en la noche, cuando los turnos topográficos ya no están, la mayoría no están operando, quedan máquinas autónomas operando en la noche y ellas sí ven reflejado este tema. Esto la gente que estuvo trabajando en el año 2004 aproximadamente y el 2014-2015 lo notó en las máquinas, ¿cierto? Que son cuando ocurrieron estos picos del siglo XXIII y del siglo XXIV. Y si ustedes se fijan, tienen distintas intensidades. El ciclo anterior, el del 2014, fue uno de los más bajos y aún así se generaron, la gente que haya experimentado con GPS en esa época, esperaron
experimentaron pérdidas de navegación en las noches, sobre todo del verano, en los años en torno al 2014-2015. Esto está volviendo a ocurrir y nosotros le estamos haciendo un seguimiento. No se sabe qué tan fuerte va a ser este siguiente ciclo que se está alzando y va a tener ahora durante el año 2023 una incidencia importante, 2024 2025 también va a ser importante, pero por la estadística que llevamos hasta el momento pareciera que va a ser muy intenso. Es lo que se puede apreciar en la rampa de subida que esto se hace con conteo de manchas solares y otro índice que se ocupa para hacer un seguimiento más directo, pero que se toma desde hace menos años, es medir un flujo de radio del 10.7, que es una observación que se toma astronómicamente desde un satélite. Y ese parámetro ha subido considerablemente desde el 2021 en adelante. ¿Cómo es que nos afecta el efecto de las tormentas solares? La Tierra tiene campos magnéticos que la protegen contra estas radiaciones, olas de calor que cuando el Sol empieza a tener más actividad, eyecta hacia todo el espacio y parte de ellos somos nosotros. Y gran parte, este campo que protege la Tierra, principalmente por la magnetosfera, logra repeler parte de la energía, parte de ella se queda en la ionosfera, se acumulan electrones, y el efecto que sucede, ¿cómo es que afecta? La gran pregunta es, ¿por qué esto no afecta en la noche si las tormentas solares son en el día? O llegan a la cara que está mirando hacia el sol. Lo que pasa es que la capa de la ionosfera se recarga de electrones y en algún momento esos electrones tienen que expulsarse al espacio de vuelta para volver a un equilibrio. Y hay todo un equilibrio, un sistema, como un ecosistema electrónico, ¿cierto? De capas de iones que afectan con el viento solar, con la radiación, con los distintos tipos de energía que tiene el Sol, con los campos eléctricos de la Tierra y que van teniendo una correlación unos mecanismos que son bien complejos de definir, pero que si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, ¿cuál de todo esto es lo que nos afecta? Ustedes se fijan acá unas plumas, esas son las manchas o las que van generando tormentas solares y ocurren cuando la Tierra gira, va continuamente girando, ¿cierto? Y cuando la cara deja de ver al sol y esa cara empieza a mirar hacia la noche, ya no tiene un viento solar que mantenga los electrones comprimidos contra la ionosfera y los electrones encuentran su escapatoria al espacio y lo hacen preferentemente sobre las mineras chilenas. No, en realidad no es que elijan eso, pero lo que sucede es que el lugar es cercano al trópico y coincide con, en el caso desfavorablemente para nosotros, lugares donde tenemos importantes cantidades de GPS desplegados, ¿cierto? Para poder trabajar con la minería. Si pudiéramos ver una tormenta, bueno, esto en el fondo son las gráficas de cómo esto se despliega. Vamos a ver aquí, los centelleos ionosféricos se presentan de la siguiente manera. Son como manchas, ¿cierto? Que se van moviendo. Muchas de ellas van cayendo en Sudáfrica y aquí empiezan, por ejemplo, aquí estamos viendo que en horarios de la noche, si se fijan la hora UTC arriba, son las 1:50 de la mañana, eso son aproximadamente las 9 de la noche en Chile. Ahí vemos que están moviéndose cercano a Chile. Y gran parte también, muchas de ellas van cayendo en Brasil, en el sector del Amazonas. ¿No? Eso es para tener un poco una visión de cómo son estos efectos de los centelleos. Y aparecen así, aparecen y desaparecen, porque son flujos, ¿cierto?, que se eyectan hacia el espacio. Aquí podemos ver cómo se despliegan ya más enfocado en el cono sur, cómo se despliegan los efectos de centelleo sobre Chile, ¿cierto? Aquí vemos unas manchas que están primero en el Amazonas, en Brasil, y de repente empiezan a pegar acá sobre Chile, sobre todo en el norte, ¿no? Entonces, esto viene a partir de datos que genera nuestro proveedor, Trimble, equipamientos que ellos tienen una red de observación de estos fenómenos a nivel mundial. Y también nosotros rescatamos datos, contrastamos con datos que entrega el NOAA de Estados Unidos y hicimos un estudio de cómo esto trabaja. Quiero explicarles un poquito de cómo es que se genera el efecto por qué afecta a los GPS. Lo que sucede es que la señal que viene llegando a la Tierra al cruzar estas
nubes de electrones se retrasa. Viene una señal electromagnética, por ejemplo aquí del satélite 21, y cruza estas nubes de electrones y llega a Tierra, pero llega retrasada, tuvo un retraso en su camino. Esto es en millonésimas de segundos, pero el problema es que los GPS miden su posición, determinan su posición y trabajan en alta precisión gracias a la distancia que miden desde su ubicación hacia los satélites. Y todo esto tiene que ser muy exacto, y si hay retrasos en la señal o variaciones en esos tiempos, van a generar problemas. Entonces, en el peor de los casos, cuando esas plumas son muy intensas, esas eyecciones de electrones, van a generar un bloqueo de la señal y van a hacer que no lleguen. Ahora, esos son los menos casos. Lo que más sucede, más habitualmente, es que la señal se retrasa. Y si bien el GPS va a tener precisión, y un GPS en general va a trabajar, va a entregar posición, no va a lograr trabajar en alta precisión. Y el GPS te lo informa y dice, no estoy logrando alta precisión, entrego posición, pero no alta precisión porque tengo errores entre los satélites. No estoy logrando medir bien mi posición. Y ahí es cuando ya no puedes trabajar con una perforadora, por ejemplo, que está queriendo poner un bit con la precisión de centímetros en su posicionamiento. Te va a entregar una posición, pero ya con errores puede ser 30, 50 centímetros, 2 metros puede llegar a tener error por efectos de este efecto de centelleo. Entonces nos enfocamos también a cómo afectan, cómo son los niveles de intensidad en las distintas regiones. Y mira, algo interesante. El- Observamos que la primera región no es tan alto, comparamos los picos de intensidad entre cada región. Segunda región es más alto, tercera región es la que tiene mayor intensidad de las regiones del norte. Después a la cuarta ya empezamos, bajaba bien fuerte, ya no afectaba tanto. Pero la tercera región es la que más observamos que los picos de intensidad llegaban a ser más altos. También observamos cómo ha evolucionado esto a través de los años, ¿cierto? En base a los ciclos solares. El ciclo anterior, que era el 2014, es comparable con lo que nos está sucediendo hoy día, ya entrando al siguiente ciclo. Y en esa época se tenían horas de duración de eventos de centelleo de, por ejemplo, alrededor de 4 horas, lo que se puede ver acá arriba. 4 horas estaba afectando la navegación de los equipos en el 2014. Esto es cuántas horas diarias afectan en promedio. En general, por ejemplo, si se fijan en el 2017, aquí ya son rangos más bajos, 2016, son mucho más cortos. Ahora, además de ser más cortos, son menos intensos, ¿cierto? Tiene una importancia qué tan intenso es y qué tan largo sea el efecto. Cuando se juntan ambos es el peor escenario y esto se está dando este año y se va a dar el próximo también. Ahora, esto es lo que hicimos aterrizar a hacer una correlación. Hicimos una regresión múltiple en la cual consideramos el tiempo que dura el centelleo, la intensidad, y lo correlacionamos con pesos respecto a un muestreo que hicimos con las máquinas. Esto fue en marzo del 2022, de este año, en marzo de este año, y en el cual le asignamos estos pesos para obtener una correlación y con ello, a través de ello, extrapolar cuánto va a ser el tiempo de pérdida de navegación, qué tanto nos va a afectar diariamente para el 2023. ¿Ya? Y llegamos a la siguiente tabla. Entonces tenemos aquí enfoquémonos, por ejemplo, en este valor. Tenemos que para el 2023, para el mes o cerrando el 2022, que son los meses que quedan, noviembre y diciembre, 2.2 horas, 2.3 horas diarias va a haber de pérdida de navegación por efectos del centelleo, ¿cierto? 1.8 horas, 2.3, 2.7. Es una afectación importante tener todos los días afectación en esa cantidad de horas. Entonces, teniendo estos datos, sabemos ya que es un tema muy importante. Esto es proyectado en la zona donde más afecta, que es la tercera región. Y esto principalmente, si se fijan, la afectación es desde septiembre, parte en septiembre, y se mantiene hasta marzo. Y después de marzo ya en abril decae casi a cero. Y en invierno se mantiene casi en cero. Entonces, tenemos los datos, ya vimos que esto nos va a afectar, cuánto nos va a afectar. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Se han tomado acciones, dentro de ellos se prueban distintas tecnologías y en particular hay una tecnología que ha resultado bastante beneficiosa que se llama Xfil RTX. Lo que consiste esto es que la estación base, nosotros siempre para alta precisión tenemos una estación base y los móviles. La estación de referencia calcula los errores
cuatro tipos de errores más importantes, ¿cierto? Que son los sesgos, biases que dice ahí, los errores atmosféricos, los errores del reloj del satélite, porque el reloj de satélite tiene que estar muy ajustado y en el fondo se hace un cálculo, una corrección de eso. Y la corrección de la órbita satelital, se hace un cálculo porque los satélites van orbitando alrededor de la Tierra no en una elipse perfecta porque la Tierra no tiene una gravedad homogénea, entonces tiene una pequeña variación esa órbita, que en realidad no es tan pequeña. Si queremos una precisión centimétrica tenemos que tener errores muy, muy ajustados. Entonces, esos cálculos, en vez de pedirle a la estación que está base, que está en tierra, y que está recibiendo señales distorsionadas, no le podemos pedir que calcule eso. Entonces, los parámetros que es posible calcularlos en el espacio, los calculamos en el espacio. Y eso es lo que hace RTX. No es algo que fue diseñado para esto, tiene otra intención, pero favorablemente nos puede ayudar a solucionar el tema por el mecanismo que ocupa, porque lo que se hace es calcular desde distintos puntos en tierra y a través de datos tomados desde satélite, hacer ajustes mucho más finos y lograr determinar el ajuste de satélite, del reloj del satélite, de órbita y los sesgos de medición ya no en la zona de trabajo de donde nosotros estamos. Y lo que sí hay que medir respecto a la zona de trabajo es el error atmosférico. Pero ese error atmosférico, en el fondo, ya habían cuatro errores de los cuales los cuatro lo estábamos midiendo mal, tres los medimos bien y nos falta el último. Y ese último se calcula en base a una modelación. Entonces, está así generándose una variación importante en la atmósfera y esa variación necesitamos medirla también, pero la medición siempre de un modelo no va a lograr ser tan exacto cuando está variando muy fuerte, ¿cierto? Entonces, comparamos empíricamente cómo funcionan estos equipos, uno con corrección RTK, tradicional, ¿cierto? De alta precisión, versus uno RTX, y obtuvimos los siguientes valores. Esto fue medido en tercera región, en una noche con centelleo. Para un caso puntual de una noche, tuvimos mediciones que arrojaban en RTK errores que a ratos superaron los 30 centímetros, que es un umbral ahí que nosotros ponemos, más o menos, eso es como medio arbitrario, depende el umbral de uno que quiera poner. Pero el RTK tuvo errores que llegaron a 1 metro, muchas veces estuvieron escapándose de los 30 centímetros, y en el caso de RTX se logró siempre precisiones bajo los 15 centímetros, en el fondo se logró estabilidad de la coordenada con precisiones mejores que 15 centímetros, y eso en el fondo termina siendo la prueba real de que esta hipótesis de hacer el cálculo afuera termina siendo mejor. Entonces, sirve como herramienta para enfrentar el tema de los centelleos. No logra solucionarlos por completo, porque si se fijan, igual hay una variabilidad aquí que no vamos a poder controlarla, pero ya tenemos parte importante del problema resuelto con esa tecnología. Bueno, finalmente les dejo mis datos de contacto, pueden escanear ese QR para guardar en su celular mis datos. Yo estoy abierto a contestar cualquier consulta si quieren hacerla directamente y siempre muy disponible para entregar toda la información y hacer toda la divulgación respecto a esta situación que sabemos que es algo que es apremiante porque a mucha gente que tiene operación de máquinas en la noche le está pegando, sobre todo segunda, tercera región, incluso hasta la cuarta, todavía se notan algunos efectos porque está siendo muy intenso. Entonces, es importante poder hacer esta divulgación, que sepan de lo que se trata, primero que nada, no empiecen a formatear equipos y pensar que son problemas de comunicaciones, no, el problema es centelleo, ¿ya? Para que tengan esa orientación y cualquier consulta se pueden comunicar directamente conmigo. Muchas gracias por su atención.